Buenas noches, Dios me los bendiga. Empezando una nueva clase, hoy día con la lección número 6. Siguiendo con nuestra temática sobre teología sistemática, hoy día enfocados en la familia. Tenemos una preocupación muy grande sobre la familia y estaremos esta noche convirtiendo el tema que lleva como título Fortaleciendo mi familia. O por los principios, ¿no? Fortaleciendo la familia. Yo creo que este es un tema muy interesante y muy importante a la vez, que de verdad nos va a nutrir de principios importantes para poder ver una familia fortalecida en Dios. Vamos entonces a ir a la palabra, pero antes quiero enviar un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo en las redes, en Facebook Live, y también a todos los que nos siguen en mi canal de YouTube, y a todos también los que nos siguen a través de Spotify. Que Dios me los bendiga y sigamos enriqueciéndonos con el conocimiento de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a mis alumnas y alumnos que estamos estudiando la palabra del Señor, siempre enfocados en los principios de la palabra del Señor. Bien, vamos a ir a la palabra entonces al libro de Hechos capítulo 16. Nuestra base bíblica va a ser del versículo 31 al versículo 34. Esta es la historia, ¿no?, del carcelero de Filipos. Él tenía una familia. Y sabes una cosa, si hay alguien interesado en la familia, en nuestras familias, ese es Dios. La palabra de Dios dice así. Versículo 31, capítulo 16, Hechos de los Apóstoles. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, muchas gracias. Quiero agradecerte de todo mi corazón por este privilegio que tú me concedes de poder compartir tu palabra, el estudio de la palabra de Dios. Ahora con esta temática acerca de cómo fortalecer nuestros hogares, cómo fortalecer nuestras familias. Y yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que la enseñanza, que la palabra no quede vacía. Que la enseñanza, la palabra de Dios pueda cumplir todo propósito por el cual tú le envías, oh Señor. Gracias, Señor amado, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, oh precioso, dulce, maravilloso Espíritu Santo, compañero en milicia. Gracias, Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, a los que nos están siguiendo a través de las redes, a los que nos siguen a través del canal de YouTube, Señor amado, oh Dios, de vuestro servidor. Y gracias, Señor, por mis hermanas y hermanos que estamos estudiando la palabra del Señor. Yo les bendigo en esta noche, Dios mío, y te agradezco por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la anterior lección vimos que uno de los elementos importantes, ¿no?, es parte de principios de cómo fortalecer la familia. Y en la semana anterior vimos que uno de los elementos importantes para fortalecer nuestras familias era la comunicación. Y esto es muy importante, ¿no? Aprendimos cómo mejorar nuestra comunicación. Y también vimos, ¿no?, cómo nuestras acciones y palabras es una forma de comunicarnos, ¿no? Aunque yo quiero ser positivo, quiero ser un hombre de fe, y me refiero a aquellas acciones o aquellos dichos de nuestros labios que traen edificación, que traen consejo, aun cuando quizás muchas veces también haya corrección, pero es una forma apropiada de poder verdaderamente fortalecer nuestros hogares. Aprendimos cómo mejorar nuestra comunicación, que no siempre es buena, y esa es una realidad. Muchos de los problemas que nosotros vemos al interior de las familias tienen que ver por la falta de comunicación, o por la escasa comunicación, o por una comunicación muy mala. Aprendimos 5 principios de cómo fortalecer la comunicación dentro de la familia.
¿no? La importancia, el punto número 1 que aprendimos, estamos haciendo una remembranza de la anterior clase. El punto número 1, la importancia de enseñar valores y corregir los errores o los pecados, ¿no? Que dentro del contexto espiritual y cristiano es la palabra más apropiada, ¿no? Aprendimos, ¿no?, a cómo enseñar valores, principios y corregir nuestros errores y pecados. Aprendimos acerca de la importancia de saber escuchar, ¿no? Cuando hay una correcta comunicación, pues uno aprende a escuchar, ¿no? Uno se convierte en una persona enseñable. Y no solamente me refiero dentro de la responsabilidad como padres, ¿no?, sino también como hijos, ¿no? Y es importante, ¿no?, que los hijos también sepan escuchar, aunque hoy día la rebeldía o el rechazo a la autoridad, ¿no?, muchas veces hace que eso sea inequívoco, o sea, no se da por esas mismas actitudes. No quieren escuchar, no saben escuchar, o lo que es peor, no les da la gana de escuchar, ¿no? Pero eso puede mejorar, ¿no? A pesar de que quizás vemos una realidad negativa, eso puede mejorar. Aprendimos acerca de la importancia de orar juntos. La oración, que es hablar con Dios, que es una relación personal, íntima, que uno establece con Dios, es importante, ¿no? Aprendimos acerca de la necesidad de orar juntos como familia. Aprendimos acerca de la importancia de compartir tiempos juntos también, ¿no? Y no solamente me refiero a los tiempos que uno puede, lo digo de un punto de vista como creyente, ¿no? Cuando vamos a la iglesia o cuando estamos en la célula o cuando estamos compartiendo, qué sé yo, el devocional. No, también hay tiempos de esparcimiento, tiempos de gozo, de alegría, tiempos de compartir una mesa y poder disertir, ¿no? O sea, poder conversar, poder platicar, poder conversar, ¿no? Y es importante, ¿no? Y por último aprendimos acerca de la importancia del amor y el respeto, ¿no? Y viene a mi mente lo que la palabra de Dios nos dejó como un legado en la semana anterior acerca del libro de Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, que quiero leerlo porque es una bendición conocer la palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Promesa, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Ahora, la base de nuestra sociedad, y eso es algo indudable que tenemos que entender, es nuestra familia. Pero a lo que nosotros apuntamos es a poder tener familias saludables. Muchas veces tenemos que ver, ¿no?, familias que vienen con muchos problemas, muchas familias que enfrentan situaciones muy delicadas. Y lo digo de un punto de vista y de una óptica pastoral, ¿no?, como pastor. Entonces, entramos a estos talleres de familia, ¿no?, donde podemos compartir principios, donde podemos aconsejar y siempre tratando de identificar los puntos débiles donde muchas veces se cimenta la destrucción de una familia, y el deseo de Dios es que no se destruya la familia. Él la instauró, Él la creó y Él bendijo la familia con un propósito, ¿no? Entonces las familias cumplen un propósito dentro de la sociedad y en eso estamos enfocados, ¿no? Vamos a comenzar en esta clase haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué fortalecer nuestras familias? ¿O cuáles son las razones, ¿no?, por las cuales nosotros tenemos que fortalecer nuestra familia? La primera aseveración, y esto es como un principio, es porque Dios lo quiere así de simple, así de sencillo. Yo sé que en un hogar, en una familia, no todos tienen la misma manera de pensar, no todos tienen los mismos temperamentos, pero qué importante es cuando nosotros encontramos esa equidad, ese equilibrio, ¿no?, que se convierte en una fortaleza, ¿no?, de bendición, quiero decirlo así, dentro del desarrollo de nuestra familia. Hoy hay muchos valores y principios que se han perdido y es una realidad.
lamentable, triste. No quiero generalizar. No quiero generalizar. No queremos generalizar, pero el conocimiento es muy importante. Tenemos que identificar todo aquello que busca, por ejemplo, desmoronar o destruir la unidad dentro de la familia. Tenemos que identificar todo aquello que busca desmoronar o destruir la unidad dentro de la familia. Si Jehová no edificara en mi casa, dice la Escritura, en vano son las que la trabajan. El salmista dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué hermoso, ¿no? Cuando uno ve esa equidad, ese equilibrio, a pesar de las diferencias que quizás hay, a pesar de los obstáculos que quizás se enfrentan, pero siempre buscando una solución unida. Hay un vínculo familiar fuerte, firme, y eso es el propósito de Dios. Tenemos que identificar todo aquello que busca no permitir el individualismo. Esto es algo importante. No permitir el individualismo egoísta, ¿no? Por eso vamos a ver muchas veces familias desintegradas, ¿no? Donde no hay esa unidad que debe haber en el hogar, donde no hay ese punto de equilibrio, ¿no? Que fortalece un hogar, una familia, ¿no? Y el individualismo egoísta, ¿no? Que no tome en cuenta, por ejemplo, lo que la esposa, por ejemplo, hace en el hogar, el trabajo que ella realiza, ¿no? Y no quiero pensar que esta es una óptica machista, pero muchas veces sí. Lo digo en qué sentido, ¿no? De que nosotros como esposos, como padres, debemos reconocer los logros, ¿no? Que la esposa, los hijos no tienen. Pero muchas veces eso no sucede. Y se vive en una indiferencia espantosa, ¿no? En tercer lugar, sobre todo, no caer en el libertinaje, la indiferencia en cuanto a Dios. Yo creo que uno de los grandes problemas que hoy día vemos es que no se toma en cuenta a Dios dentro del hogar. O si lo hacen de una manera religiosa. Y cuando hay problemas, lo menos que hacen es buscar auxilio, ayuda, consejería espiritual, ¿no? La ayuda de Dios. Y cuán importante, ¿no? Lo puedo decir como consejero, lo puedo decir como pastor, lo puedo decir como maestro, que es muy importante. La Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Y muchas veces, ¿no? Nosotros enfrentamos problemas, pero a veces, ¿qué sucede? No queremos la ayuda, no queremos el consejo. Y lo que sí, en nuestras propias fuerzas, queremos salir adelante o salir de esta situación. Y muchas veces lo que vamos a cultivar o lo que vamos a cosechar o el resultado de todo esto, ¿qué va a ser? Fracaso, tristeza, dolor. Lágrimas que de pronto impotencia, lágrimas que se derraman, impotencia que se siente. Pero quiero decirte, ese no es el propósito de Dios. Si hay interesado en fortalecer nuestra familia, Él es Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer como cristianos? Bueno, en primer lugar, estos son consejos y son principios. Número 1, no debemos descuidar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tomar como ejemplo a la familia del carcelero, ¿no? La familia del carcelero. En Hechos capítulo 16, versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y quiénes eran los que estaban en su casa? Pues la familia. Pero todo esto fue como respuesta al despertar del interés de Dios en el corazón de un carcelero, ¿no? Que vio verdaderamente la mano del Señor. Hubo un terremoto, él pensaba que los presos habían huido y eso pues le iba a costar la vida. Él se iba a suicidar, incluso estaba ya listo para hacerlo. De pronto, Pablo y Silas, que estaban ahí con el grupo de personas que estaban encarceladas, le dijeron no lo hagas. Y como resultado de aquello se quedó sorprendido y él exclamó la siguiente palabra, versículo 31 del capítulo 16 de Hechos, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. En realidad el texto dice, y serás salvo tú y tu casa. Pero la casa representa
de manera figurativa, en este sentido, en este contexto, la familia. Y es una promesa muy, muy preciosa, muy hermosa para nosotros, para poder, ¿no?, tener esperanza por las personas que amamos y que nosotros identificamos como no creyentes, ¿no? Por más religiosos que puedan ser, pero no son creyentes, porque viven una vida pues no de acuerdo a los principios de la palabra, ¿no? Pero tenemos esperanza, ¿no?, de que todo eso puede cambiar, que esa mujer o ese varón que no tiene fe pueda tener fe, que no tiene a Dios pueda tener a Dios, que no es salvo pueda ser salvo. Es una esperanza bienaventurada. Y eso es lo que hace este versículo. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, a su familia. Bendito sea el Señor, ¿no? Nosotros debemos dar lugar a la palabra en nuestras familias. Yo creo que uno de los problemas, y lo digo como pastor evangélico, uno de los problemas que muchas veces vemos al interior del hogar es la escasa pronunciación o el escaso tiempo que se invierte en la palabra del Señor, ¿no? Lo puedo entender, ¿no?, cuando no hay luz de Dios, cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no hay esa fe. Lo puedo entender, ¿no?, que no le den importancia, ¿no?, a la palabra. Lo puedo entender, aunque es una forma dramática de expresarlo, ¿no? Porque una persona que no conoce a Dios es una persona que está perdida, es una persona que está en tinieblas, es una persona que vive en oscuridad y que está dominada por el pecado, por más buenito que él. No, yo soy una persona buena, yo soy un buen padre o soy un buen esposo. Pregunta, ¿qué lugar juega Jesús en tu corazón? ¿Lo reconoces como tu Dios único y suficiente Salvador? Y si lo reconoces como tu Dios único y suficiente Salvador, ¿tienes la dirección del Espíritu Santo? ¿Te consideras un hijo, una hija de Dios? Yo he escuchado a muchos decir, no, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. ¿No? Volviendo al punto, si queremos fortalecer, y claro que queremos fortalecer, si queremos fortalecer nuestra familia, debemos pasar tiempo con la palabra. Y así aprender principios y valores como, por ejemplo, el respeto, como leí hace un instante, ¿no?, en Efesios capítulo 6, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Principios y valores como el respeto, la honestidad, la humildad, la amistad, la pureza, la obediencia, la integridad, el amor, el compañerismo, la reverencia, por mencionar algunos de los muchos principios y valores que tenemos. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable de riqueza de conocimiento de la palabra de Dios. Yo recomiendo, ¿no?, leer, por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿no? Quisiera leer un texto para poder tener una idea de lo importante que es la palabra, para poder nosotros tener dirección correcta, para poder enseñar, para poder corregir, para poder direccionar a nuestros hijos. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No, por mencionar un texto, ¿no?, yo recomiendo, estudie, lea Proverbios. Hay mucha riqueza en cuanto a conocimiento para poder fortalecer nuestros hogares. Oye, hijo mío, la dirección de tu padre y no desprecies, ¿no?, la dirección de tu madre. No debemos de cuidar nuestra vida de oración. Este es un segundo aspecto, ¿no? Un segundo aspecto importantísimo. Qué lindo, ¿no?, cuando dentro del hogar, yo entiendo, ¿no?, somos personas ocupadas, ¿no?, trabajo, negocios, emprendimientos, pero yo me hago una pregunta muchas veces. ¿Eso justifica no orar? ¿Eso justifica no pasar tiempo con nuestros hijos? Pues eso no debe ser así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No descuidar nuestra vida de oración familiar. Aun cuando quizás tú me puedes decir, pero pastor, yo soy una persona muy ocupada, yo de muy temprano ya estoy saliendo. Sí, te entiendo, te comprendo, pero eso no es una razón para poder descuidar de esa forma
Como cristiano lo digo, ¿no? Porque nosotros los cristianos tenemos una vida de oración. Nosotros los cristianos oramos todos los días, ¿no? Yo me gozo, ¿no? De poder sentarme con mi esposa, de poder sentarme con mi hijo, ¿no? De poder desarrollar una vida devocional, ¿no? En ese sentido, no debemos descuidar nuestra vida de oración. Debemos asumir la responsabilidad de proteger a nuestra familia, espiritualmente hablando, a través de la oración. Y nuestra oración, en ese sentido de protección, ¿no? Debe ser constante, debe ser permanente, ¿no? Jesús dijo, hablando a la familia, lo siguiente: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración debe ser una necesidad. Este texto está en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 1, que quiero leer para poder fortalecer el conocimiento. Lucas 18, 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Usted puede decir, pero pastor, se lo dijo a sus discípulos. No, es la palabra que viene a nosotros. Es el consejo que viene a nosotros. Yo soy padre, entiendo esto, es importante. Lo aplico en la iglesia, lo aplico con mis discípulos, lo aplico con los líderes, ¿no? Que tenemos, lo aplico con todas las personas con las cuales yo tengo, ¿no? Que aconsejar, direccionar. Yo siempre digo, no descuides tu vida de oración. Entendamos que la vida de oración es una columna vertebral en la vida del creyente. Un creyente que ora, una mujer que ora, verdaderamente va a haber grandes bendiciones de parte del Señor. Debemos orar. Quizás uno se pregunta, no, pero yo quiero fortalecer mi familia. Y el predicador o el pastor, como me quieras ver, está diciendo que debemos orar. ¿Para qué? Es una pregunta insulsa, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a responder ese para qué. Número 1, para que Dios cuide nuestras familias, para que Dios guarde y proteja nuestras familias, para que Dios guarde y proteja a nuestros hijos, a tus hijas, para que Dios proteja, para que Dios provea, ¿no? Las necesidades que pueda haber dentro de un hogar, para que Dios nos ilumine cada día. ¿Cuántas razones y motivos podemos aplicarlos al interior de la familia? Pero la oración es importantísima, sobre todo para reclamar protección, para que Dios nos ayude a vencer todos nuestros problemas y dificultades. Yo sé que al interior de un hogar muchas veces uno tiene que enfrentar diversas situaciones y no siempre la realidad familiar es como nosotros esperamos. Quizás tú estás pensando, ¿no? Ay, si este pastor supiera todos los problemas que he tenido, todas las dificultades que he tenido que enfrentar, problemas con mi esposa, problemas con mi esposo, problemas con mis hijas, o con mi hija, o con mi hijo. Quizás tenga razón. Quizás, como tú estás pensando, si este pastor supiera, bueno, no sé, sabes lo que tú me cuentes, me digas, ¿no? Pero tengo una buena noticia, Dios sí lo sabe. Y Dios es un Dios de familia. Y Dios nos da a nosotros la libertad para que nosotros podamos ir a Dios, podamos encontrar en Dios esa fuerza. Hay un texto muy importante en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que es un texto de mucha bendición, por lo menos lo es para mí. Isaías 41, 10 dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. Y Dios sabe la problemática que muchas veces tenemos que enfrentar al interior del hogar. Quiero ser sano en mi corazón y decir, dar gracias al Señor porque todo bien, estamos prosperando, estamos viendo no florecer a nuestros hijos, a las hijas, mis hermanos, gloria al Señor, en mi caso, a mi hijo. Me agrada ver todo esto, ¿no? Y digo, todo bien, pero la realidad no es así. Hay retos, hay desafíos, hay necesidades. Y la pregunta que yo me hago como padre, ¿qué hacer? La respuesta es muy simple. Acudir a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, depender de Dios,
Él tiene la solución a todos los problemas que nosotros podamos enfrentar. Para que Dios nos ayude a vencer todos nuestros problemas y dificultades. Jeremías capítulo 33, 3, la primera parte dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Mateo 7, 7, la primera parte dice, pedid y se os dará. Mateo 7, 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Ese es nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Dios supla todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunta, ¿conoces ese Dios? No guardes silencio. Eso significa que no lo conoces. Pero si lo conoces, dale gloria al Señor por esa comunión, por esa cercanía, por esa facilidad para acceder al trono de su gracia, por esa confianza que tú puedes tener, ¿no? Porque entender de esa forma a Dios es una grande bendición. Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios interesado, ¿no? Para que Dios sane todo aquello que ha sido herido y maltratado por las peleas, por las discusiones, por las decepciones que hemos tenido, por las ofensas. Muchas veces en el hogar, ¿no? Cuando se empiezan los gritos, cuando se empiezan las groserías, cuando se empiezan a vertir las maldiciones, incluso no en el trato con los hijos, y eso causa heridas muy profundas. Por eso los odios, los resentimientos, las raíces de amargura, por eso no la rivalidad aún entre hijos o la rivalidad entre padres o los pleitos que vemos, ¿no? Como si eso fue un show. Hoy día vemos eso como un show. Y lo que causa tristeza es que la gente no valoriza la importancia de la familia. Y muchos se deleitan en escuchar toda esa sarta de cosas terribles que en vez de alegrar el corazón de Dios, causan tristeza, causan dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos establecer bases sólidas y confiables en nuestra familia. Y algo muy importante, el conocimiento. El conocimiento es importante. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, Dios ama a las familias. Dios es un Dios que quiere bendecir a todas las familias. Dios no hace excepción de personas. Dios no es Dios de algunos, aunque algunos lo ven así. Aunque algunos quizás en algún momento han pensado, no, Dios no me quiere. No, yo no creo que la vida de mi familia le importa a Dios. Te equivocas. Dios es un Dios de familia. Y si hay alguien interesado en bendecir tu familia, ese es Dios. Nos ha dado la palabra de Dios como legado. Y vamos a ver, ¿no? En el transcurso del desarrollo de la vida como creyente en cuanto al involucramiento de la Escritura, muchas veces como Dios bendice los hogares, como Dios bendice a la familia, a pesar de que muchas veces esas familias se enfrentaron serios problemas, serias dificultades. Pero ¿cuál es la ventaja? Conocer a Dios, tener a Dios y permitir que Dios pueda intervenir en nuestros corazones de una manera soberana y poderosa. En el libro de Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, dice así, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una bendición generacional, preciosa palabra. Dios le habló a Abraham en un contexto donde Él lo llama para que inicie un recorrido con Dios. Y muchas veces eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Dios está llamando tu corazón, está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Para qué? No, para que Él pueda iniciar un recorrido contigo y con tu familia, ¿no? El fortalecer nuestra familia debe ser una tarea primordial e importante. Hagamos las siguientes preguntas. Vamos a reflexionar un poco. Vamos a profundizar un poco. ¿Es Dios la persona más importante en nuestro hogar? ¿O es tu trabajo?
¿O son tus negocios? ¿O son tus diversiones? Porque yo he escuchado a muchas personas decir, no, es que no tengo tiempo. ¿Pero por qué no viene a la iglesia? No, es que no tengo tiempo, pastor. Tengo tanto trabajo, soy una persona muy ocupada. Usted no sabe la tristeza que provoca escuchar a una persona decir esas cosas. Me refiero a Dios. Pero eso se puede revertir. Pero para eso tú tienes que rendir tu corazón, tu vida a Dios. Dios siempre empieza con uno. Y esa bendición, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alabado sea el Señor. Yo apropio esa palabra. Mi familia es una familia de bendición. A pesar de las necesidades, o a pesar de las circunstancias que estoy enfrentando, que quizás no son las mejores, o a pesar de las carencias que quizás todavía tengo que sufrir, o quizás de las situaciones que a veces pasamos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Quién está con nosotros? ¿Y quién está con nosotros? Dios, 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 Dios. Por eso te pregunto, ¿no? ¿Es Dios la persona más importante en tu hogar, en tu familia? Al incluir a Dios en nuestra familia, nos garantiza que nuestra familia estará en buenas manos. Porque Dios es un Dios de propósitos. Porque Dios tiene planes para nuestras familias, para nuestros hijos. Y claro, yo creo que la labor que nosotros en ese sentido tenemos que desarrollar es valiosa. Y es una ventaja conocer a Dios. ¿Por qué? Al conocer a Dios, pues tú conoces la palabra. Y al conocer la palabra, tú sabes lo que tienes que hacer. En este caso, sentarte, conversar, platicar, ¿no? Aconsejar, sobre todo cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, ¿no? Y tienen forma de pensar muchas veces que están cercanas, ¿no? A la corriente de este mundo. Pero tú te preguntas, pero wow, esta pregunta que me hace, pero esta pregunta es media rara. No veo nada de espiritual. Pues pregúntate, ¿qué tipo de influencia tu hija o tu hijo está soportando? Y por eso te pregunta, no te extrañes por las preguntas. Pide a Dios sabiduría, dile, Dios mío, dame sabiduría para bendecir a mi hijo, dame sabiduría para bendecir a mi hija. Dame sabiduría. Santiago 1:6 dice, si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pedimos a Dios. Así de simple. Sí, así de simple. En el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, esto es importante. Dice, si Jehová no edificare la casa, la familia, en vano trabajan los que la edifican. Y de cierta forma, en ese sentido, nosotros somos constructores. Y me refiero a la familia, ¿no? Principios, valores, la palabra, el desarrollo de una vida, espiritualmente hablando, una vida correcta, agradable a los ojos de Dios. Vamos a ver 5 principios para fortalecer nuestra familia. Son como desafíos, ¿no? Porque el desafío más grande que tenemos por delante en este sentido, tomando en cuenta la temática de esta noche, que es cómo fortalecer nuestra familia, es precisamente ese, el desafío es fortalecer nuestra familia. Pues no vamos a estar de brazos cruzados viendo no cómo nuestros hijos se desvían de los caminos del Señor. Tenemos que estorbarlos, tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que pasar tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos con la palabra, hacer los máximos esfuerzos para poder intervenir en sus vidas y sembrar la semilla de la palabra. Oración es importante, el ayuno es importante. ¿Por qué? Porque queremos ver nuestras familias florecer, porque queremos fortalecer nuestras familias. Entonces, vamos a ver algunos principios importantes. Uno de ellos, número 1, el amor. Es correcto, Dios ama a nuestra familia, pero una familia fuerte, donde el amor se convierte pues en una fortaleza, es una familia saludable. Vamos a ver algunas características de este amor según la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 13. Pero vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al versículo 13. Dice así, el amor según Dios.
el amor según Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor ágape, el amor filio, ¿no? El amor que nos prodigamos, ¿no? Como padres, con nuestros hijos, el amor que fluye dentro del hogar, el amor que unifica, el amor que muestra preocupación, el amor que muestra interés. Y muchas veces eso no se ve en los hogares. Lo que se ve es desprecio, rechazo. No quiero generalizar, no vayan a tomar a mal, pero muchas veces esas son razones por las cuales muchos hogares se destruyen hoy en día. Y el índice de divorcios, el índice de separaciones es espantoso, pero miramos con esperanza. Esta temática ha sido estructurada precisamente para poder sembrar estos principios de tal forma que tú puedas decir, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que fortalecer mi hogar. Tengo que reconocer realmente que no he sido la persona que mi esposa quería, que no he sido la persona que mis hijos deseaban. Quizás he descuidado este elemento tan importante como es el amor. Otro principio importante es la confianza. La confianza que debe haber entre padres e hijos y también viceversa entre papá y mamá. Cuando la confianza se pierde, hay que reconstruirla. Sí, son muchas las razones y muchas de las razones por las cuales un hogar se destruye es precisamente por eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave en este sentido? Perdiste la confianza en tu esposo, perdiste la confianza en tu esposa, perdiste la confianza en tu hija, en tu hijo, y te vas a quedar así para sufrir, para cargar una carga tan pesada, para vivir atribulado, desesperado, para poder soportar la impotencia de no hacer nada. ¿Vas a ser feliz así? No. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, la clave es estar dispuesto a reconstruir. La clave es estar dispuesta a perdonar. La clave es estar dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para poder unificar, para poder unir la familia. Es importante entender esto. El desafío es fortalecer los lazos de confianza. Es igual en nuestra comunión y relación con Dios. Muchas veces he visto casos donde creyentes que se alejan de Dios, creyentes que de pronto dejan de depender de Dios, dejan de confiar en Dios y se convierten personas que pues confían en sí mismos, ya no toman en cuenta a Dios. Hay una indiferencia espantosa en sus corazones y en sus mentes, pero a pesar de todas esas razones que he podido esgrimir, cuando una persona se aleja, uno mira yo hablo como pastor, uno mira con esperanza. Para Dios, dice Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Y Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir nuestras familias, Dios lo quiere hacer. No digas no puedo, no digas ya no hay solución. Pelea la buena batalla, lucha por tu familia, lucha por tu hogar. Y muchas veces las luchas que vamos a enfrentar son espirituales, porque tenemos que enfrentarnos con espíritus que están dominando, ¿no?, la mente, el cuerpo de ese ser querido. Quizás alguien que no tiene dirección de Dios en este sentido no me va a entender esto, pero yo sé que muchos de los problemas que hay dentro del hogar son espirituales. Y hay una proliferación de demonios que están ahí tratando de destruir tu hogar, tu familia. Claro, si tú no conoces a Dios, bueno, tengo una buena noticia. Dios quiere que lo conozcas. Rinde tu corazón al Señor. Dile, yo tengo problemas.
El primer problema que identificamos en ese sentido se llama pecado. El pecado. Por eso Cristo en la cruz del Calvario llevó todos los pecados. ¿Para qué? Para que así se pueda allanar un camino a Dios y tú puedas ser libre del pecado, puedas ser salvo y tener esta confianza, esta seguridad que podemos mostrarte en este momento. El Salmo 37, versículo 5, ya que hablamos de la confianza y de la seguridad, ¿no? Cuando uno tiene confianza en Dios, uno tiene seguridad de Dios acerca de lo que Él puede hacer por nosotros. El salmista dice en el Salmo 37, 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, hará lo que es correcto, lo que es bueno y agradable a sus ojos. En otra versión dice así, pon tu vida en las manos del Señor. Ese es el primer paso. El segundo, confía en Él. Y el tercero, ya tiene que ver con fe y dependencia de Dios. Y Él hará. Creer que Él puede hacer lo que humanamente para nosotros es imposible. Dios sí lo puede hacer. La Biblia dice que para Dios nada es imposible. La Biblia dice que lo que para nosotros los hombres pueda parecer imposible, para Él no lo es. Alabado sea el Señor. Y esto es importante, la aceptación. Cuando hay aceptación entre nosotros, la familia, vamos a saber escuchar y podremos rechazar el espíritu de rechazo, ¿no? O ese espíritu de autosuficiencia, ¿no? Que hace creer a la persona que sabe más que todos y no es enseñable, no sabe escuchar. Pero Dios quiere que tú seas sensible. El que nos hace sensible en este sentido es el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Muchos no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace sensible a la realidad que nos toca vivir. Y el Espíritu Santo en ese sentido nos apertrecha y nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que pelear, tienes que luchar. No te desanimes, no te desalientes. Encuentra en Dios tu fuerza y tu fortaleza. Y Él ha de bendecir y fortalecer tu hogar, tu familia. Es importante esto. El respeto tiene que ver con actitudes y acciones. Y debe haber respeto entre padres e hijos y viceversa. Es igual. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. El versículo 3 dice, ¿no? Bueno, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El versículo 3 dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Es una promesa, para que te vaya bien. Por eso muchos hijos que se rebelan contra la autoridad de su padre, de su madre, no les va bien. No les va bien. Sufren en silencio. Lo que de pronto empiezan a cosechar no es bendición. Lo digo con tristeza porque esa es la realidad de muchos hijos. El respeto en ese sentido también es mutuo entre padre y madre, entre esposa y esposo, ¿no? Tiene que haber respeto. Aunque en el contexto de Efesios capítulo 6, verso 2, habla del respeto de los hijos hacia los padres. Pero esto es importante, ¿no? Límites. Debemos tener cuidado con libertinaje. Debemos tener cuidado. Y la palabra libertinaje está asociada al sensualismo de este mundo. La palabra libertinaje está asociada a la mundanalidad de este mundo. Y los que somos cristianos en este sentido, lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Nosotros tenemos que vivir una vida agradable a los ojos de Dios, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que muchas veces tenemos que enfrentar. Pero gloria al Señor, que Dios está con nosotros, Dios está en nosotros y Dios nos permite poder hacer lo que Él espera que hagamos, es decir, su perfecta voluntad. Y es su voluntad bendecir tu hogar, tu familia. Yo quisiera que te apropies de estos principios, ¿no? Y que tú puedes decir, realmente mi familia va a ser una familia de respeto, donde va a haber aceptación, ¿no? Donde va a haber confianza, donde el amor va a fluir, bendito sea el Señor, donde vamos a tener límites, ¿no? Límites espiritualmente hablando, límites que encierran o impiden que todo lo malo de pronto se introduzca dentro de los hogares. Pero para esto tienes que tener sensibilidad de Dios,
Para eso tienes que tener dirección de Dios, porque tú no lo vas a entender. Por ejemplo, no vas a ver la diferencia. Vamos a ver un problema, ¿no? Que tiene que ver con el pecado, el mundo y el sensualismo de este mundo. La música. No vas a ver la diferencia. Y uno se pregunta, ¿pero por qué en esa casa solamente se escucha música cristiana? Y Dios, y Dios, y Dios. Pues somos cristianos, tú mismo lo has dicho. Pero no vamos a escuchar música del mundo. Música que fomenta el libertinaje, música que fomenta, ¿no?, el sensualismo, música que fomenta depravaciones. No, eso no es correcto. Bendito. Por mencionar algunos aspectos. En el libro de Santiago capítulo 4, es dura esta palabra. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Es fuerte. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero el mundo es un sistema. Es un sistema en contra de Dios. Pero nosotros podemos decir, como creyentes, ¿no?, vamos a la fiesta espiritual, alabanza, adoración, y no, vamos a la discoteca. Vamos aquí al concierto, ¿no? Ahí va a haber un concierto donde va a haber alcohol, va a haber drogas, va a haber mujeres, va a haber... Eso es el mundo. Y la Biblia dice, cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Óigame, esto es cosa seria. No es para tomarlo así nomás. Bendito sea el Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, estamos hablando de principios que tienen que fortalecer nuestros hogares. Ese es el objetivo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Quizás una persona sin Dios, ¿libre de qué? Yo estoy bien. No sé de qué libertad está hablando. De la libertad del pecado. El ser humano nace con el pecado. El pecado es esa inclinación a hacer lo malo. Por eso los adulterios, por eso las fornicaciones, por eso los pleitos, por eso la violencia física y psicológica dentro del hogar. Es por el pecado. Y detrás de los pecados hay una hilera larga de demonios. Y muchos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero nosotros sí sabemos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y los demonios han trazado esa consigna para destruir las familias. Nosotros tenemos que guerrear, tenemos que pelear, tenemos que batallar. Yo quiero terminar mencionando algunas conclusiones importantes. La primera, yo quiero ver mi familia fuerte en el Señor. Yo quiero fortalecer mi familia. Yo no quiero ser un testigo paralizado. Yo no quiero ser un testigo indiferente, desprovisto de todas las herramientas que Dios me permite conocer. Mas por el contrario, yo quiero ser un guerrero. Usted, mujer, una guerrera que lucha, que batalla por su hogar, que lucha, que batalla por sus hijas, que lucha, que batalla por sus hijos, que lucha, que batalla por su esposo o por su esposa. Aunque yo admiro, no en este sentido, a muchas mujeres que son madre y padre para sus hijas, para sus hijos. O muchos hombres, varones, que son padre y madre para sus hijos, para sus hijas. Los admiro. Trabajadores, creyentes, que tienen la sabiduría para inculcar los principios y valores dentro de su hogar. Aunque no quiero generalizar, los otros que no tienen a Dios, no, son familias perdidas. No quiero generalizar en el aspecto negativo, porque he visto familias muy correctas, familias saludablemente hablando muy correctas, pero espiritualmente sin conocimiento de Dios, sin dirección de Dios, entonces perdidas. Por más bonitas, por más correctas, sin Dios están perdidos. Eso es lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué cosa es la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios. La vida eterna es la seguridad que tú puedes tener en tu corazón de que tú tienes a Dios y que tienes derecho a una eternidad con Dios. Hay un destino precioso, es con Dios, pero también hay un destino espantoso, sin Dios, lago de fuego, infierno. No, Dios no quiere que tú te conduzcas a ese lugar. Pero tu indiferencia, tu rebeldía, tu rechazo, tu religiosidad a Dios te puede conducir a ese lugar. La Biblia dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. En conclusión, número 1, Dios hace posible los nuevos comienzos para nuestra familia. Los nuevos comienzos para nuestra familia. Sobre todo cuando hay que revertir todo aquello que está negativo. Cuando hay que ver la transformación de todo aquello que causó dolor, que trajo destrucción familiar. Pero tenemos que tener esa esperanza. Dios nos da esa esperanza, porque Dios nos hace ver con los ojos de la fe. En segundo lugar, debemos establecer bases sólidas y confiables. Y el mejor elemento para aquello es esta Biblia, es este libro precioso, la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de bendición, de donde fluyen los consejos más valiosos para poder ver florecer nuestros hogares y nuestras familias. Yo quisiera leerte una porción pequeña de la Escritura. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6, 7, 8 y 9. Dice así. Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9. Dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en pocas palabras siempre. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios toma en cuenta nuestras familias, pero mucha de la responsabilidad que Dios nos da es a nosotros, como cabezas de hogar, como padres responsables, como madres responsables. Pero qué ventaja es tener el conocimiento de la Escritura, porque no solamente nos prepara para poder conducir en lo que es lo natural, la vida esencialmente natural, en el desarrollo de la vida, de los propósitos, de los planes, de los objetivos, ¿no? Queremos ver a nuestros hijos lograr sus triunfos, queremos ver prosperar nuestros hogares, nuestras familias, pero ¿y qué de lo eterno? Y cuando hablo de lo eterno, me refiero a la vida después de la muerte. No, hay un purgatorio que me espera y ahí mi familia va a ser, ¿no? Mis responsos. Y otra cosa, lo van a hacer con música. Aunque yo sé que tengo que pagar por ese responso y cuando es por música cobran un poco más, ¿no? Mentira del diablo. ¿Qué purgatorio? El purgatorio no existe. No hay farsa, no hay mentira más grande. Esa es la mayor estafa que el diablo ha hecho a la religiosidad de este mundo. Purgatorio, no hay purgatorio. Qué triste va a ser aquel momento en que tú estés delante de Dios y le digas a Dios, pero a mí me dijeron que había un purgatorio. Y Dios te diga, te engañaron. Ahora tu destino no es conmigo. Va a ser terrible. En tercer lugar, Dios puede restaurar y transformar nuestras familias. Dios puede restaurar y transformar a nuestros hijos. Sobre todo cuando los hijos se han desviado, han caído en las drogas, en la delincuencia, han caído en la prostitución, ¿no? Han caído, ¿no? En una confusión de género y tantas cosas, ¿no? Y vemos cómo se conducen por un camino que no es el correcto.
Quiero decirte, un camino sin Dios, su destino es eternidad sin Dios, lago de fuego. Como dice la palabra, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Y no quiero leértelo para atemorizarte. No, el pastor ahora no quiere meter miedo. No, eso está en la palabra. Dice así, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros debemos tener conocimiento de la Escritura, porque hay un destino final con Dios. Qué lindo, qué precioso, qué hermoso, qué maravilloso, qué esperanza más hermosa que podemos tener en nuestros corazones, y un destino eterno sin Dios. Se llama la condenación eterna. Pero Dios no quiere que te vayas a ese lugar. Dios quiere que te salves, Dios quiere bendecir tu hogar, tu familia. Dios quiere que tú puedas mirar el horizonte de una manera, con una óptica de fe, y tú puedas ver, ¿no?, tu hogar siendo bendecido por el Señor. Y por último, Dios quiere fortalecer la familia. Dios quiere familias fortalecidas y sólidas, saludablemente hablando, espiritualmente hablando, familias sacerdotales, donde el gobierno de Dios es evidente, a pesar de las diferencias o dificultades que puedan haber en el hogar, a pesar, ¿no?, de los problemas que puedan existir, pero son familias espirituales, son familias de fe, son familias que han puesto su corazón en Dios, son familias que aprenden a depender, son hombre y mujer, jóvenes, adolescentes, niños, que aprenden a tener convivencia espiritual con Dios. Qué hermoso es eso. Y ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahí vamos a quedarnos por esta vez. La semana que viene estaremos viendo los roles dentro de la familia. ¿Cuáles son esos roles, no? Los roles de los padres, qué es lo que los padres tenemos que saber, los roles de los hijos, qué nuestras hijas deben saber. Eso estaremos estudiando la próxima semana. Pero recuerda que el deseo de Dios es fortalecer tu hogar. Quisiera que nos escribas, ¿no? Puedes hacerlo a través del Facebook, puedes hacerlo a través del WhatsApp. Si tú quieres entrar en nuestra academia bíblica, ponte en contacto con nosotros. Nosotros te estaremos enviando los videos, ¿no?, las evaluaciones. Es todo un proceso de estudio, de enseñanza. Pastor, ¿y cuánto cuesta? No, nosotros no somos mercantilistas. Nosotros proveemos esto gratis. El único deseo que tenemos en nuestros corazones es bendecir tu hogar, es bendecir tu vida. Que tú, con el conocimiento que puedas adquirir, puedas ver florecer tu corazón, tu vida y tu relación y comunión con Dios. Y prepararte, porque siempre somos enfáticos en esto, y prepararte para el ministerio que Dios te ha dado. Como creyente, lo digo así. Siempre digo, lo digo en la iglesia muchas veces. A veces nosotros no identificamos, nos preguntamos, pero ¿qué puedo hacer en la iglesia? No sé, ¿qué don tendré? Yo siempre digo, ¿no? Como creyentes, Dios nos ha dado algo. A veces sí, tenemos que descubrirlo, por eso a veces preguntamos. Con lo cual, tú y yo podemos servir al Señor. Así que ya lo sabes, queremos bendecir tu hogar, tu familia. En este ministerio estamos orando por las familias, no solamente por las familias en este sentido, ¿no?, que están llenas de esa fe, de esa confianza, porque en otro contexto nosotros también estamos orando mucho por las familias perseguidas, que en otro contexto son familias que están huyendo de la barbarie, ¿no?, de las religiones, de las barbaries, del comunismo, y son familias perseguidas donde hay sufrimiento y dolor. Pero en medio de ese sufrimiento y dolor, y lo que yo admiro es ese denuedo, esa sagacidad, esa valentía para enfrentar la adversidad. Bendito sea el Señor. Quiero dar gracias a Dios. Yo no sé si tienes problemas, yo no sé si tienes dificultades que estás enfrentando, pero si así fuera, yo quiero orar por ti en esta noche. Queremos bendecir tu hogar, queremos bendecir tu familia. Amado Dios, te doy gracias en este tiempo. Queremos darte gracias, Señor amado. Quizás hay alguien que nos ha seguido esta noche, que tiene problemas, que está pasando un momento difícil.
Padre mío, te imploro, te suplico que le ayudes. Dios mío, Señor, si no te conoce, que te conozca. Señor amado, te pido, Señor, por esas hijas, por esos hijos que se desviaron del camino correcto. Ten misericordia, Dios mío. Envuélvelos con lazos de amor y tráelos al redil nuevamente. Padre, quiero orar por ese hogar que sufre por el adulterio, por la infidelidad, por la fornicación. Dios mío, Señor, el diablo quiere destruir las vidas, Señor amado. Incluso pensamientos de suicidio han estado pasando por tu mente. Pero nosotros atamos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Declaramos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Aleluya. Sé libre en el nombre de Jesús en esta noche. Quizás tú te preguntes en esta noche, pero predicador, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo una esclavitud, reconozco de pecado. Yo quiero ser libre. Repite esta oración conmigo. Dile a Dios, Padre Celestial. Repite estas palabras. Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Renuncio a esta vida pecaminosa que hasta hoy he vivido. Señor Jesús, te invito a mi corazón, que seas mi Dios único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Oro por mi familia, ahora oro por mi familia. Te pido por mi familia, Señor. Te pido que bendigas mi hogar, que bendigas a mis hijas, a mis hijos, oh Dios. Que bendigas a mi esposa, a mi esposo, Dios del cielo. Extiende tu manto de gozo, de amor, de fortaleza, Señor, sobre mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Victoria para tu familia. Como decía hace un instante, nos puedes escribir a través de Facebook Live, ¿no? De mi Face. Puedes escribir si te interesan algunos de los cursos que nosotros tenemos. Queremos compartir contigo de manera gratuita. Queremos bendecir tu hogar. Te explicamos cómo es la temática a desarrollar en la Academia Bíblica. Y queremos realmente compartir también el gozo de tu salvación. Si tú has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo en esta noche, entonces escríbenos, dinos tu nombre, dirección, teléfono, para nosotros entablar contacto directo contigo y también para empezar a orar por tu vida, por tu hogar, por tu familia y, bueno, seguir adelante. Seguir adelante, gloria al Señor. No es como comenzamos, sino como vamos a terminar. Todo tiene un principio y todo un final. Pero qué lindo es cuando ese final es en Dios. Aleluya. Que Dios bendiga a tu hogar, tu familia. Un saludo muy especial a mis alumnas y alumnos. Que Dios lo bendiga. Un saludo muy especial para mi hermano Fran, ¿no? Que ha empezado, ¿no?, a estudiar en la academia y veo que es un excelente alumno. Yo me gozo porque veo que es un excelente alumno. Sigue adelante, no te vanaglories por lo que te estoy diciendo. Ese es el comienzo. Lo mejor está por venir. Bueno, conmigo será hasta el próximo martes que estaremos compartiendo los roles dentro de la familia. Ese será el próximo tema que estaremos compartiendo dentro de la teología sistemática de esta temática que lleva como título La familia. Su servidor y amigo Pastor Alejandro Boza se despide desde Arequipa, Perú, deseándole las más dulces, ricas, preciosas, poderosas, abundantes y extraordinarias bendiciones de nuestro buen Dios. Que tengan una linda noche. Bendiciones.